Durante el invierno de 1895, el cine llegó a México. Casi terminaba el año cuando Ferdinand von Bernard y Gabriel Beyre, enviados de la empresa Lumière, desembarcaron en tierras nacionales con el propósito de presentar el cinematógrafo, un invento que revolucionó la forma de ver el mundo. Los franceses prepararon una función especial dedicada al presidente Porfirio Díaz, fijando la fecha histórica el 6 de agosto de 1896 en el castillo de Chapultepec. Las primeras proyecciones fueron comparadas con la magia, causando gran sorpresa en el público invitado a tan exclusiva exhibición. Solo 10 días después, la experiencia también fue conocida por el pueblo mexicano en la primera función pública acontecida en el número 9 de la calle de Plateros, ubicada en el corazón de la capital. Los primeros pasos del cine en México fueron apresurados. Prueba de ello es que ese mismo año, Beyre y von Bernard, además de capturar eventos históricos y ciertos rasgos culturales, como la llegada de la Campana de la Independencia en 1895 y Desayuno de Indios en 1896, realizaron la primera ficción en el país, un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec en 1896, basada en hechos reales a raíz de una riña entre dos diputados mexicanos. En poco tiempo, las proyecciones de aquellas vistas ya eran un número obligado en los espectáculos, acompañando la presentación de obras de teatro y recitales. Destacaron títulos como Campesinos quemando hierbas, Bañadores en el mar y El sombrerero cómico, todos de 1896. Como consecuencia de la rotunda aceptación ante las proyecciones, no pasó mucho tiempo para que se hicieran tomas en manos de realizadores nacionales. Uno de los primeros fue Salvador Toscano, también responsable de la apertura de la primera sala pública en 1898. Por otro lado, se encontraba Enrique Rosas, creador de diversas vistas mexicanas que particularmente retrataron la vida en la capital a través de la imagen de familias de la aristocracia, sus elegantes reuniones y los llamativos carruajes. Así, en los primeros años de contacto con el cine, las breves películas nacionales centraron su atención en este sector social, pero también en las catástrofes naturales y los eventos de relevancia política en los que Porfirio Díaz fue el personaje más recurrente, puesto que buscó en el cine un respaldo propagandístico para su régimen. Con dicha idea en mente, en 1896 se grabaron numerosos filmes como El general Díaz despidiéndose de sus ministros, El general Díaz recorriendo el Zócalo, además de El general Díaz a caballo por Chapultepec, película que se mantuvo en la oferta de exhibición por casi un año. En la recta final del siglo XIX, la sociedad mexicana se encontraba claramente estratificada. En contraste con el desarrollo de colonias modernas con calles pavimentadas y un circuito de trenes eléctricos, aún prevalecían los canales como vía de abastecimiento de productos agrícolas. En este escenario, ya sumaban 22 espacios dedicados a la proyección de filmes y orientados de manera específica a la clase alta, que aprovechó sus recursos para pagar un boleto más caro. Mientras, el pueblo accedió al cine gracias a las carpas ambulantes que viajaban de una localidad a otra y solicitaban cuotas más bajas. Entre 1905 y 1907, aproximadamente 10 años después de su llegada al país, el cine de vistas evolucionó en la descripción objetiva y cronológica de sucesos, definiendo su hechura mediante los llamados reportajes fílmicos, mismos que retrataron tradiciones como las peleas de gallos y las corridas de toros, de las que destacaron la popularidad de figuras públicas de la talla de los populares toreros Ponciano Díaz y Antonio Fuentes.
También en este periodo, la creciente cinematografía orilló a la apertura de más salas de cine, entre ellas la Sala Pathé, la Boite, el Salón Rojo, el Salón de Moda y la Academia Metropolitana. Además, algunos empresarios como Guillermo Becerril, Ignacio Aguirre, Alberto Bunches y Carlos Mondran se aventuraron a cimentar las bases de una industria fílmica, abriendo una brecha de la que surgieron empresas de exhibición y producción como la Unión Cinematográfica Sociedad Anónima y García y Compañía, siendo productoras de algunos títulos conocidos por una audiencia deseosa de más películas, en las que encontramos El grito de Dolores, 1907, y Aventuras de Tip Top en Chapultepec, 1907, ambas dirigidas por Felipe de Jesús Haro. Del mismo modo, es en estos años que a manos del cirujano Aurelio Urrutia se filmó el primer cortometraje educativo y emergieron camarógrafos como Enrique Moulinier, Jorge Stahl, Federico Bouri y el propio Salvador Toscano. Paralelo a esas producciones, el reportaje fílmico siguió su desarrollo dando muestras de su progreso en Viaje a Yucatán, 1906, de Salvador Toscano, Fiestas presidenciales en Mérida, 1906, de Enrique Rosas, y Entrevista de los presidentes Díaz-Taft, 1909, bajo la dirección de los hermanos Alba. La Revolución Mexicana estalló en 1910, luego de que el 20 de noviembre de ese año Francisco I. Madero publicó el Tratado de San Luis, documento en el que desconoció la legitimidad del presidente Díaz y llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra del dictador, con el fin de defender su derecho a la democracia. Al tiempo, figuras como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata se sumaron a la causa y finalmente, tras las ocupaciones de distintos puntos de la República, Porfirio Díaz renunció al poder el 21 de mayo de 1911. Ese mismo día, el exmandatario se embarcó en una nave con destino a Europa para morir en París 4 años después. En aquellos años se gestó el llamado cine nómada, peculiar por la manera en que los realizadores viajaban constantemente en busca de capturar escenas y sucesos relevantes del escenario bélico y político. El contenido de dichos filmes colocó a cuadro aspectos de interés público, tal como los encuentros entre distintos mandos políticos y la firma de algunos tratados. En este contexto, la primera película revolucionaria fue Los Tratados de Ciudad Juárez, filmada el 25 de mayo de 1911. En las imágenes se observa un encuentro entre Madero, Orozco y Villa. Posteriormente, salieron a la luz algunos cortos sobre fin del régimen porfirista, Insurrección en México, 1911, Viaje de Francisco I. Madero a Cuernavaca, 1911, El viaje del señor don Francisco Madero de Ciudad Juárez a esta capital, 1911, ambas de los hermanos Alba. También se presentaron Asalto y toma de Ciudad Juárez y Conferencias de paz a orillas del río Bravo, filmadas por Antonio F. Ocañas y Salvador Toscano, con el apoyo financiero del empresario Henry Moulinier. Una mención interesante sobre el cine en México de estos años es la incursión de Indalecio Noriega, un hombre sumamente curioso que se aventuró a experimentar con dos tecnologías, el fonógrafo y el cinematógrafo, con el objetivo de lograr sincronía entre ambos aparatos al momento de filmar y de proyectar. El resultado fue conocido a través de la entrada de Madero a la capital y escenas de las tropas zapatistas. En esta misma línea de realizadores que siguieron de cerca los acontecimientos más relevantes en torno a la revolución, se encuentra Jesús H. Abitia, quien logró imágenes de los recorridos de Álvaro Obregón, constituyendo parte fundamental de Epopeyas de la Revolución Mexicana, un trabajo recopilatorio a cargo de Epifanio Soto que vería la luz hasta 1963.
En 1913 se presentó el primer indicio de evolución en la realización fílmica que pasaba de enfocarse meramente en la documentación de eventos políticos al tratamiento periodístico de estos, denominando el género como ensayo documental. Así, los eventos ocurridos alrededor del evento conocido como de escena trágica fueron filmados desde este nuevo enfoque por los hermanos Alba, Guillermo Becerril hijo, Enrique Rosas y Antonio F. Ocañas. Sin embargo, ese año Victoriano Huerta en la presidencia limitó la producción de estas películas a través de un reglamento cinematográfico, con el que impuso la censura a filmes que invitaran a la discusión política sobre la eficacia de su gobierno. Lo anterior condujo a un debilitamiento en la realización y el auge de metrajes internacionales en las salas del país, en su mayoría exponiendo a la situación vivida a partir de la Primera Guerra Mundial. Bajo otro modo de producción, también se suman a la filmografía de México algunas de las películas realizadas por empresas norteamericanas, particularmente por Mutual Film Corporation, por pedido de Francisco Villa, en las que el líder revolucionario quiso captar sus hazañas, obteniendo títulos como Toma de Ojinaga, 1914, y La Toma de Gómez Palacio y Torreón, 1914. Asimismo, desde otro frente, los aficionados a la captura de imágenes en movimiento contribuyeron a que se contabilizara un registro de 130 largometrajes entre 1916 y 1930, aunque el público no prestó mucha atención a gran número de estos títulos, pues carecían de desarrollo técnico y estaban lejos de generar una propuesta estilística en el tratamiento narrativo de los temas elegidos y eran opacados por los estrenos internacionales. Durante el mandato de Venustiano Carranza, 1915 a 1917 y 1917 a 1920, en 1916 surgió el primer largometraje argumental de la mano de la productora de Yucatán, Sirmar Film, 1810 o Los Liberadores, de Manuel Cirerol Sansores y Carlos Martínez Arredondo, con una combinación de elementos ficticios e históricos sobre la independencia de México. No obstante, algunos historiadores señalan que La Luz, tríptico de la vida moderna, 1917, bajo la dirección de Manuel de la Bandera, también reconocido con el seudónimo J. Hammett, es la obra que inauguró las producciones de larga duración y con argumento. A partir de este acontecimiento, comenzó un auge del cine argumental, marcado por la aparición de Azteca Film en 1917. La compañía, propiedad de Mimi Derba y Enrique Rosas, se convirtió en una de las primeras productoras importantes en el país, y aunque su actividad solo se mantuvo hasta 1918, sí consiguió impulsar la realización de 5 títulos: En defensa propia, 1917, La Tigresa, 1917, Alma de sacrificio, 1917, La Soñadora, 1917 y En la sombra, 1917, casi todas dirigidas por Mimi Derba, Enrique Rosas y el actor teatral Joaquín Cos. También en 1918 se estrenó una historia que llamó la atención por presentarse como una película moderna, es decir, con reminiscencias del estilo italiano que en aquella época era preponderante. Se trató de Santa, de Germán Camus, una adaptación de la obra escrita por Federico Gamboa, donde una joven que tras una decepción amorosa abandona su pueblo y comienza a trabajar en un bordel. La importancia de este filme residió en el uso de nuevos recursos técnicos y narrativos, tal como un breve juego de planos, el aprovechamiento de un flashback para contextualizar ciertas escenas de la ficción,
además de desarrollarse a través de una estructura dividida en tres segmentos, cada una señalizada por la aparición de una bailarina. 12 años después se realizaría una versión sonorizada de esta historia, misma que ocuparía un lugar en la historia del cine nacional por ser la primera producción de larga duración con sonido sincrónico. Carranza, por su parte, se interesó en aprovechar el cine con fines propagandísticos, además de que prestó atención a la necesidad formativa para impulsar el cine nacional, hecho que lo orilló a otorgar una beca para que los hermanos Dolores y Adriana Helter estudiaran cine en Estados Unidos. Además, el entonces presidente también apoyó la creación de la cátedra Preparación y Práctica de Cinematógrafo, inaugurada el 24 de abril de 1917 en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Dramático. Finalmente, entre las producciones mexicanas de la segunda década del siglo XX, se debe mencionar el estreno de El automóvil gris, 1919, una serie de 12 episodios dirigida por Enrique Rosas. La obra mostraba elementos tanto documentales como argumentales al narrar los atracos que desde 1915 una banda de delincuentes cometió en residencias de familias adineradas. Los malhechores portaban uniformes oficiales de carrancistas, por lo cual pasaban desapercibidos. Al final, la obra incorpora escenas del fusilamiento real de algunos asaltantes. Esta producción es reconocida como una de las primeras que destacó por el uso del lenguaje cinematográfico. Además, que su estreno llegó a distintos cines de la capital y 7 años más tarde comenzó su producción sonora, para convertirse en un clásico del cine mexicano. En 1920, mientras transcurría el gobierno de Álvaro Obregón y tras la muerte de Venustiano Carranza, la producción fílmica nacional decayó, pasando de 20 largometrajes filmados en 1921 a tan solo 4 en 1924. Entonces las cámaras buscaban conformar escenas que dieran cuenta de la cruzada nacionalista y las labores de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos. Igualmente, el cine mexicano de los años 20 encontró inspiración en el teatro de revista, en el que la música y la cultura popular del país eran el tema principal. Ejemplo de este encuentro entre ambas artes escénicas fue Viaje Redondo, 1919, de José Manuel Ramos. Un rasgo peculiar del comienzo de la tercera década del siglo es el posicionamiento de directores de cine como Guillermo Calles, el Indio, codirector junto a Miguel Contreras Torres de Raza Azteca, 1921. Al año siguiente se estrenó El hombre sin patria, 1922, también dirigida por Contreras Torres. Ya en el periodo presidencial presidido por Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928, surgieron películas moralizadas como El puño de hierro, 1927, una producción del Centro Cinematográfico de Orizaba, dirigida por Gabriel García Moreno, en la que por primera vez fue abordado el problema de la drogadicción en la sociedad mexicana. El coloso de mármol, 1928, de Manuel R. Ojeda, era muestra del desarrollo de un relato ficticio que hizo propaganda a las administraciones de Obregón y Calles, argumentando que entre los grandes retos de estos estaba el de terminar con la guerra tristera, además de hacer un guiño a los avances en el fomento a las artes, específicamente haciendo alusión al Palacio de Bellas Artes, que se encontraba en proceso de construcción. Después del asesinato de Obregón en julio de 1928, comenzó una etapa conocida como el Maximato, 1928 a 1934,
lapso en el que la presidencia del país fue ocupada por tres personajes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, aunque este periodo tomó su nombre de la gran influencia que Plutarco Elías Calles aún ejercía en la vida pública y política, siendo apodado como el jefe máximo. En dicho lapso acontecieron los primeros acercamientos a la sonoridad como uno de los elementos del lenguaje cinematográfico. En dicha proeza, nuevamente sobresalió la labor de Guillermo Calles al dirigir en Estados Unidos Dios y la Ley, 1929, de manera que se convirtió en el primer mexicano en realizar un ensayo de largometraje sonoro. Le siguieron otros proyectos, como los efectuados por Miguel Contreras Torres en El Águila y el Nopal, 1929, y Citari, 1931. Por otro lado, los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, junto con la Compañía Nacional Productora de Películas, hicieron una inversión para trabajar por primera vez con la tecnología que permitiría la correcta sincronización del sonido y la imagen, y así filmar la nueva versión de Santa, 1931, película que se coronó en la historia como la primera pieza sonora del cine mexicano. La producción contó con la participación del director Antonio Moreno, el camarógrafo Alex Phillips y los actores Lupita Tovar, Carlos Orellana y Donald Trent. Después del éxito de Santa, la producción mexicana creció aceleradamente, generando importantes aportes en la construcción de los relatos de identidad nacional en la pantalla. Uno de los casos más citados al respecto es la obra del cineasta soviético Sergei Eisenstein, quien recorrió distintos lugares del país capturando las imágenes de lo que después se convirtió en Que Viva México, 1932, un largometraje compuesto por un prólogo titulado Calavera, 4 capítulos: Sandunga, Fiesta, Maguey y Soldadera, así como de un epílogo nombrado Día de Muertos. El largometraje abarcó los temas del pasado prehispánico de México, algunas tradiciones indígenas ejemplificadas en las imágenes de una boda en Tehuantepec, Oaxaca, además de la violencia ejercida en contra de un campesino que se rebeló en contra de su patrón, la jornada de una mujer revolucionaria y finalmente aborda el sincretismo latente en el país en torno a la concepción cultural de la muerte. En 1933, producida por Eurindia Films, se estrenó La Mujer del Puerto, dirigida por el ruso Arkady Beutler, con la actuación de Andrea Palma, Joaquín Busquets, Consuelo Segarra y Domingo Soler. Por otro lado, uno de los realizadores mexicanos más productivos en la década de los 30 fue Fernando de Fuentes, director que destacó por diferentes películas, entre ellas El prisionero 13, 1933. Ese mismo año, dirigió El compadre Mendoza, un drama ambientado en los tiempos revolucionarios. En 1935 realizó Vámonos con Pancho Villa, donde narra el ingreso del grupo de combatientes campesinos conocidos como los Leones de San Pablo a las filas de la División del Norte. Posteriormente, De Fuentes realizó Allá en el Rancho Grande, 1936, que se convirtió en la producción más exitosa en manos de Fernando de Fuentes, ya que fungió como punta de lanza en la apertura de una industria del cine mexicano, permitiendo a las historias nacionales tener un lugar en el mercado internacional. Las narraciones de los años posteriores se distinguieron por una fórmula rentable que mostraba los paisajes rurales,
charros cantores y la personalidad alegre y bravía de sus personajes. Como consecuencia de este crecimiento en la producción nacional, comenzó una nueva etapa en la que distintos guionistas, fotógrafos, camarógrafos, directores y actores se consagraron como piezas clave de la historia del cine mexicano que estaba por adentrarse en lo que ahora conocemos como la época de oro. Con el estreno de Allá en el Rancho Grande, el cine mexicano inició su época de oro. En esos años, la conjunción perfecta de una industria pujante, excelentes realizadores y un soberbio cuadro de estrellas permitió la producción de un cine de gran calidad y éxito comercial. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica mexicana, apoyada por Estados Unidos, prosperó en forma notable. De 1941 a 1945, el cine mexicano conoció la que después fue llamada Época de Oro. En 1941 surgieron varias compañías productoras como Filmex, Films Mundiales, Posa Films, Rodríguez Hermanos y la Asociación de Bustillo Oro y Drobas. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores, entre los que destacaron Emilio "El Indio" Fernández y Fernando de Fuentes. Los actores de esa época son, hasta la fecha, clásicos del cine mexicano. Las películas de tema ranchero eran protagonizadas principalmente por Jorge Negrete, llamado también el Charro Cantor, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y Tito Guízar, y en los papeles femeninos por Sofía Álvarez, Marga López, María Félix, Dolores del Río, Rosita Quintana, Miroslava, Flor Silvestre y Lilia Prado. En las películas cómicas y en las musicales se lucían actores como Cantinflas, Tintán, Palillo, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, Amalia Aguilar, Rosina Pagán y Nelly Montiel. Las cintas de tema fatalista, como las de Cabaret y de Mujeres Malas, también se abrieron camino entre las luces del cine. Integraban su reparto Ninón Sevilla, Rosa Carmina, Mapi Cortés, Arturo de Córdoba, galán en tragedias y melodramas al estilo Hitchcock, Emilio Tuero, Margarita Mora, Domingo Soler, Manolita Zabal y Julián Soler, entre otros. Este tipo de cine de corte picaresco culminó con la cinta La corte del faraón, 1943, protagonizada por Mapi Cortés y Roberto Soto, bajo la dirección de Julio Bracho. Los músicos y cantantes formaban parte esencial en esta clase de películas. Tal es el caso de Agustín Lara en Flor de Tango, 1941, donde también actuaba Sofía Álvarez. Otros títulos de este corte son Virgen de Medianoche, 1941, Casa de Mujeres, 1942 y Noche de Ronda, 1942. Uno de los géneros más comerciales durante esta época fueron las rancheras, amores épicos, duelos de honra, canciones de amor y desamor. Junto con los protagonistas, hombres muy machos, honrados y divertidos, mujeres bellas, sumisas y vulnerables, fueron los elementos que le dieron éxito a dichas películas y las convirtieron en clásicos. Sus actuaciones a la par de las historias que abordaban diversos temas como obras literarias, conmovían y generaban fanatismo a todo el público que las veía. El género que más surgió a finales de los 50 y que marcó el fin de la época de oro, además de ser el antecesor de las mencionadas ficheras,
fue el cine de rumberas. Esta nueva corriente representó una opción atractiva para la industria, ya que estaba ansiosa de encontrar la manera de filmar más por menos dinero. Para aquellos tiempos, algunas películas eran consideradas inapropiadas y hasta subidas de tono por los atuendos que las mujeres usaban. La música alegre y tropical que marcaba el ritmo de la película y algunas escenas con connotaciones sexuales. La mayor representante de este género es Aventurera, famosa por su puesta en escena y que cuenta la llegada de una joven pueblerina a la gran ciudad y se ve obligada a bailar en un centro nocturno. La proyección que tuvieron las películas y los actores fue tan poderosa que algunos países empezaron a imitar, premiar y reconocer su trabajo. En Francia empezaron a dar cursos de expresión facial y musical basándose en la técnica de actuación de Germán Valdés. En Estados Unidos se contrató a Cantinflas para protagonizar una de las películas más ambiciosas de aquellos tiempos, El viaje al mundo en 80 días, en la cual el actor dejaba de lado a su clásico personaje para convertirse en el galán de la película. Fue tan bien recibido el trabajo de Cantinflas que Charles Chaplin llegó a nombrarlo el mejor comediante del mundo. De cierta manera, el cine de oro marcó las pautas de cómo somos vistos en el resto del mundo. La imagen de México para el mundo era de machos mujeriegos, fiesteros, pícaros y en algunas ocasiones hasta malandrines y desobligados. Es en gran medida por los estereotipos creados gracias a estas películas, pero también ayudó a proyectar la cultura, tradiciones y talento en el mapa, razón por la cual los mexicanos están agradecidos y orgullosos. Históricamente, el cine mexicano ha pasado por diversas etapas y momentos, algunos altibajos estilísticos y momentos de cierta limitación, derivados de su contexto socioeconómico. Sin embargo, desde hace más de un siglo, la pantalla mexicana ha sido un fecundo semillero de historias increíbles y originales, que a la postre han demostrado y construido una realidad que hoy es toda una verdad. El cine mexicano es de los más grandes e importantes del mundo. Durante las últimas 2 décadas, el cine mexicano ha ido ganando terreno desde varios frentes: galardones, números de producciones, rotación en festivales, así como una proyección internacional para todos los involucrados. Tan solo en 2017, 2 decenas de premios en festivales de talla mundial se fueron para una sola cinta de un director mexicano, hecho que sin duda alguna llena de orgullo a los mexicanos. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, ha sido clara sobre esta relevancia global y el crecimiento económico derivado de esto en la industria nacional. México es el cuarto país con más boletos de cine vendidos en el mundo. Somos el 10º país con mayor recaudación en taquilla. En 2016, casi 15.000 millones de pesos fueron los ingresos por asistencia al cine en nuestro país. El crecimiento en asistencia y taquilla se ha mantenido constante durante toda la década. De 2015 a 2016 fue de más del 10%, una excelente noticia para los dueños de los complejos de cine y las distribuidoras de las películas más populares del año, aunque entre ellas pocas veces aparezca una película mexicana. En los últimos años, mucho se ha escrito y dicho sobre la recuperación del cine mexicano en cartelera y su nueva reconexión con el público masivo. La atención, obviamente, se ha puesto en fenómenos específicos como los de 2013, No se aceptan devoluciones y Nosotros los Nobles,
o en las exitosas comedias femeninas de 2016, ¿Qué culpa tiene el niño?, No manches Frida y Treintona, soltera y fantástica. Se habla también con entusiasmo y cierto orgullo de un repunte en la producción nacional, que de acuerdo con el Anuario Estadístico del IMCINE, en 2016 estableció un nuevo récord para la industria: 162 películas producidas, algo que no se lograba desde 1958, y muestra de un crecimiento sostenido durante la actual década, que inició con 69 filmes producidos en 2010. Para 2012, la cifra había crecido a 112 películas. En 2014, alcanzó las 130 producciones y en 2015, 140 películas producidas. Sin embargo, mientras la producción y la oferta de cine mexicano en cartelera crecen, su consumo no lo hace proporcionalmente. La oferta de cine nacional en cartelera ha crecido de manera bastante dispareja. En 2010 se estrenaron 56 películas mexicanas, en 2011 73, en 2012 91, en 2013 104, en 2014 67, en 2015 85 y en 2016 78. Fuera de los fenómenos antes mencionados, el cine nacional enfrenta serias dificultades para encontrar un público. Con el 20% de los estrenos del año, la asistencia y taquilla para el cine mexicano siguen por debajo del 10%, lejos de porcentajes de otras industrias cinematográficas latinoamericanas, como la brasileña o la argentina, cuyo cine local representa entre el 15% y 17% de la asistencia anual, según datos de sus respectivas agencias e instituciones federales de cine. Ya ni qué decir del 22% de cuota de mercado que logra el cine español en su propio mercado, o el 35% del cine francés. Se ha presumido que en 2016, 6 películas mexicanas rebasaron el millón de espectadores, pero poco se explica sobre cómo de las 78 películas mexicanas estrenadas durante 2016, el 61%, es decir, casi 50 películas, no lograron convocar ni siquiera 20,000 asistentes. El 70% de los estrenos nacionales es lanzado con menos de 100 copias en un país con más de 6,000 pantallas de cine. México ha tenido que sortear toda serie de desafíos para estar hoy entre los favoritos del mundo. Y no solo se trata de los afamados Tres Amigos, los célebres del Toro, González Iñárritu y Cuarón, que han cosechado la mayor cantidad de estatuillas en las más grandes premiaciones cinematográficas del mundo, o de actores como Diego Luna o Gael García. Hoy el panorama está cambiando y todo el año el mundo se entera de diferentes talentos y sensibilidades nacionales: Raigadas, Hoffman, Bernstein, Hueso, entre un sinfín de realizadores, actores, productores, fotógrafos y guionistas que están poniendo el nombre de México muy en alto. Los premios Ariel en nuestro país, el Festival de Cine de Venecia, Cannes en Francia, Locarno en Suiza, Tribeca en Nueva York, TIFF en Toronto y por supuesto los Oscar en Hollywood son fieles testigos de cómo el cine mexicano salió de un oscurantismo de casi 3 décadas, de los 60 a los 90, para dar vida a una serie de éxitos sucesivos, para lograr todo un fenómeno cultural los últimos años. Si bien aún quedan muchos desafíos por superar y guiones que pulir y perfeccionar, el cine mexicano se encuentra en su mejor momento y atraviesa por un franco ascenso.
apuntando su innegable grandeza, autoría del talento, sensibilidad y trabajo de épicas dimensiones.